Para hablar de este tema hemos invitado al asambleísta de Alianza País, Mauro Andino. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Mauro, ¿y qué opinión tienes sobre la percepción que tiene la gente en relación a la gestión de los asambleístas? Gracias, buenos días María Josefa, buenos días ecuatorianos. Bueno, yo tengo que empezar señalando que la Asamblea Nacional ha cumplido con su rol, ha cumplido con su papel, y particularmente los que somos parte del bloque de asambleístas del Movimiento País. Si bien hicimos una propuesta a nivel nacional, como también en la provincia de Chimborazo con Pachacuti, hemos cumplido con nuestro deber. 28 proyectos de ley han sido aprobados al interior de la misma. Importantes proyectos de ley, como por ejemplo la ley de comunicación, el Código Orgánico Integral Penal. A pocos días, este jueves, por ejemplo, podría estarse aprobando ya el Código Orgánico General de Procesos, algo que va a revolucionar el sistema judicial, el sistema de procedimiento, que vamos del sistema escrito al sistema oral. La ley de aguas, está en proceso la ley de tierras, en fin, una serie de proyectos de ley que sí se ha cumplido. Pero aparte de ello también, simplemente para ir puntualizando sobre personas en particular. La última revocatoria la piden contra Casinelli, contra Isa y contra Viteri, porque dicen que ninguno ha presentado o tiene propuesta legislativa. Oímos a Casinelli que dice, lo que pasa es que el plan es para todos, es como todos tienen que hacer lo mismo. ¿Es así que debemos entender eso, o cada uno de los asambleístas, la gente lo eligió porque cree que de alguna manera puede, con su intelecto, con su formación académica, incorporarle al mundo jurídico una ley buena, una ley noble? ¿Cómo se debe de entender entonces? ¿Lo que hace uno es igual a lo que hacen todos? Y por lo tanto no importa que cada uno tenga 0,000 de propuesta legislativa. ¿Cómo es? María Josefa, nosotros como bloque de asambleístas de país, y cuando fuimos candidatos, presentamos un plan de trabajo y allí establecimos una serie de propuestas, de proyectos de ley, de iniciativa, de quienes podíamos haber sido electos como asambleístas. Y justamente en base a esa propuesta nacional general es que muchos de esas propuestas se han hecho realidad. Y por ejemplo, a las que ya hice referencia anteriormente. En consecuencia, los pedidos de revocatoria de mandato a Juan Carlos Casinelli o a cualquier otro compañero, que son pocos, en el Azuay rechazaron ya, en el Guayas está pendiente ese pedido de revocatoria de Juan Carlos Casinelli, no cumplen con los requisitos de admisibilidad que establece la propia Constitución, que establece la Ley de Participación Ciudadana y Control Ciudadano y el propio Código Orgánico de la Democracia. Si es que esas propuestas, si es que esos pedidos no cumplen con los requisitos, pues tienen que ser rechazados, sin desconocer obviamente el derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, las electoras y los electores que están empadronados dentro de la circunscripción territorial al que pertenece el asambleísta, el alcalde, el prefecto, sí, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Algunos ni siquiera conocen lo que dice la Constitución o la ley, o están recorriendo el país pidiendo la revocatoria del mandato de varios asambleístas sin que pertenezcan a esa circunscripción, sin que estén empadronados precisamente en esa provincia o en ese cantón. Es decir, que desconocen la normativa legal, desconocen la Constitución. Primero yo les invito a que se empapen, y si hay mérito, pues será el Consejo Nacional Electoral el que entregue los formatos para que recopilen las firmas, y si hay las firmas de respaldo, luego en una consulta el pueblo decidirá si se revoca o no el mandato a ese funcionario de elección popular. Sí, mi pregunta iba también por el tema de la responsabilidad en general, o cómo lo percibe usted. Por ejemplo, en Azuay rechazaron esta solicitud de revocatoria porque no había copia de la cédula o del certificado de votación. Si bien me imagino que así lo establece la ley, son requisitos de forma, pero ¿qué pasa con esa denuncia? La Asamblea, tal vez sin que el público sepa, sin que la prensa sepa, recoge esa denuncia puertas adentro, el bloque de Alianza País revisa, dice, caramba, mira, aquí estas personas dicen que tú no hacen mucho, no vienes, eso afecta a la imagen. ¿Hay algún proceso de autoevaluación interna, independientemente de lo que la gente pueda enterarse a efectos de no incidir en la imagen? ¿Puede ser eso posible?
Obviamente, al interior del movimiento del bloque de asambleístas de país, nosotros hacemos una evaluación de nuestro trabajo. Se lleva un registro, por ejemplo, de las asistencias que tenemos a las sesiones de bloque. E inclusive el propio observatorio de la Asamblea Nacional, que es un observatorio independiente que no tiene nada que ver con el Parlamento, hace un análisis, hace una evaluación de cada uno de los asambleístas, de las asistencias, de los atrasos, de las sanciones, de las multas, de las intervenciones en el Pleno, de las propuestas que se han hecho, quiénes están o no presentes en la Asamblea. Y mire ahí, modestamente, ¿quién le habla? Este penipeño, este chimboracense, ha sido catalogado como uno de los asambleístas que permanentemente debato, que aporto, que trabajo, que asisto a las asambleas, que estoy presente de lunes a viernes. Lo que no ocurría en el viejo Congreso, en donde únicamente lo tomaban al Parlamento como algo deportivo, o simplemente tenían que estar negociando con el hombre del maletín a través de los corredores de la Asamblea Nacional. Hoy no, muchos trabajamos. Los que no trabajan, como algunos que inclusive ya renunciaron a la Asamblea Nacional, ellos son los que tienen que responderle al país, y cada quien tiene que responder por los actos que haga o deje de hacer. María Josefa. Y justamente en ese tema también le quería preguntar, he cumplido. Bueno, si hay esa actitud clara, es decir, el funcionario público responde por lo que hace y por lo que no hace, así lo establece la Constitución de la República, no en la Constitución de Montecristi, sino ya es una garantía que tiene la gente desde constituciones atrás. Y Alianza País tiene un espacio donde evalúa su contenido y sus propuestas. Digo yo, esta responsabilidad casi que solidaria, casi que en bloque, pudiera eventualmente responder las acciones contra la Asamblea Nacional que se dieran en la vía interna o en la vía internacional, cuando, por ejemplo, alguien pueda demandar la actuación de la Asamblea Constitucional por haber actuado en contra de lo que dice la Constitución y permitir pasar enmiendas que son reformas al final del cabo, en las que se violan los contenidos de los derechos fundamentales. En ese caso, por ejemplo, en ese supuesto, no digo que así sea todavía, pero en ese supuesto, la Asamblea responde en bloque, responden la mayoría el bloque de Alianza País. ¿Usted cree que ahí la responsabilidad solidaria se mantenga? ¿O ahí en ese momento van a decir, no, yo no estuve de acuerdo, en realidad no me pareció, el de la idea fue este? ¿Cómo va a funcionar en momentos de crisis eso? Bueno, María Josefa, usted hizo dos puntualizaciones. En el primero iba a rebatirla, pero enhorabuena, en la segunda parte usted dijo en el supuesto de las violaciones. Porque de hacer una afirmación de que nosotros estamos violando la ley o la Constitución al hacer lo que no nos corresponde, ahí sí sería gravísimo. Pero yo le invito a revisar el artículo 27 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, en donde claramente dice, dentro de la motivación no se podrá cuestionar el cumplimiento pleno de las funciones y atribuciones que por ley le corresponde a las autoridades. Eso dice el artículo 27 de la Ley de Participación Ciudadana. Es decir, que nosotros estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución y la ley. Ejemplo, en lo que tiene que ver a las enmiendas constitucionales. No estamos haciendo más allá de lo que establece la propia Constitución. El 441 y el 442 de la Constitución establece cuáles son los mecanismos, cuáles son los procedimientos para proceder a llevar a cabo una asamblea constituyente, una consulta popular o una enmienda a través del proceso legislativo. Y para ello, previamente, la Corte Constitucional determinó el camino a seguirse a base de la iniciativa que tomamos los 100 asambleístas de país. Nos dijeron, esto es viable. De las 17 propuestas a enmiendas constitucionales, una no tiene que seguirse ese camino. Y en base a ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente cumpliendo con la Constitución, con la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, socializando a nivel nacional estas propuestas, las mismas que no son una camisa de fuerza, María Josefa, y que necesariamente tienen que aprobarse esas 16. A lo mejor podrán ser 12, 13, 14, 15, porque nosotros no podemos ir más allá de lo que establece la Corte, pero sí podemos reducir a lo mejor algunas propuestas de enmienda y decir
Queremos que solamente sobre estas se puedan hacer estas enmiendas. Así que hacemos lo que dice la Constitución y la ley y no vulneramos derechos. Se me acaba el tiempo, en todo caso eso lo decidirá un tribunal en su debido momento, tanto a la decisión de la Constitucional o a la iniciativa de la Asamblea. Y justamente ese tema era el que motivó la última pregunta. Pero en todo caso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, asambleísta andino. Siempre es un gusto tenerlo en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted, María Josefa, siempre a las órdenes. Después de la